Entre todos los nombres que suenan en el mercado hay uno que hasta el momento ha pasado algo desapercibido, pero yo creo que puede acabar siendo una de las grandes piezas de este mercado de fichajes 2025, que es Xavi Simons. Barça, Bayern, algún club de la Premier League, volver al PSG, la Serie A, Arabia Saudí. ¿Dónde acabará el jugador neerlandés? Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Después del final de temporada tremendamente malo del RB Leipzig, quedó claro que Xavi Simons ya tenía que dar un siguiente paso, tanto para su carrera como para el propio beneficio de Leipzig, que podría aprovechar su dinero para reinvertirlo en la plantilla y crear un proyecto a medio largo plazo para poder crecer capitaneado por Jürgen Klopp, como ya comentamos esta semana en el canal. Y, aunque esto era evidente, y es algo que se sabía desde enero, la realidad es que el nombre de Xavi Simons ha estado parado mucho tiempo, porque algunos de los equipos que parecía que podían estar más interesados en ficharle están más interesados en otras piezas. Veamos el Barça con primero Nico Williams, ahora Luis Díaz. El Bayern primero con Nico Williams, ahora Luis Díaz. Deco y Max Eber tienen el mismo equipo de scouting porque ahora también coinciden en Xavi Simons como una posible opción B, ya lo comentaremos luego. Veamos el Liverpool con Florian Wirtz, ahora Ekitike. Veamos el Manchester United con Cunha, ahora en Mbeumo. Se ha quedado un poco parado el tema de Xavi Simons, lo cual es malo para el propio Xavi Simons, pero también para el RB Leipzig, que le fichó en enero pensando que en verano iban a matarse por él y pudiera sacar 80-90 millones de euros, y ahora tendrán que darse con un canto en los dientes si consiguen venderlo por más de 60 millones de euros, con lo cual Xavi Simons puede acabar siendo, para el club que lo fiche, una muy buena oportunidad de mercado. En cuanto a la información más reciente que tenemos, porque esto no deja de ser un vídeo de actualidad, tenemos que, evidentemente, Xavi Simons quiere irse del RB Leipzig. A eso se le suma que, como decía justo ahora, el Leipzig ha bajado el dinero que pide. Hace un mes y medio esperaba 80-85 millones de euros por Xavi Simons, pensando que se iban a matar por él, lo que está pasando con Ekitike en el Eintracht. Ahora mismo se dice que estaría dispuesto a dejarlo salir por entre 60 y 70 millones de euros, y según determinada prensa cercana a Múnich, cercana a Leipzig, podría incluso bajar por menos de los 60 siempre que sea algo superior a 50 y luego evidentemente haya añadidos o un porcentaje posterior de futura venta. A esta información se le suman los intereses de diferentes equipos o del propio Xavi Simons, porque para empezar, según Carlos Monfort, que ya sabéis que antes estaba en Gigantes, ahora está en el Sport, ha habido una reunión recientemente entre Deco y el entorno de Xavi Simons, entre ellos estaba en esa reunión su hermano, sobre el Barça. Eso sí, según Carlos, la operación es altamente improbable por el alto coste de la misma y es un acercamiento simple entre las dos partes, una conversación, porque ambas partes querrían volver a unirse, pero ven improbable que pueda suceder este verano. Hay que decir, eso sí, que en abril Fabrizio dijo que Xavi Simons tenía como sueño volver al Barça algún día, aunque también recalcaba Fabrizio en abril que este verano no parecía muy posible que fuera a suceder. Es un jugador que gusta mucho al Bayern, pero solamente lo contemplan como una alternativa a Voltemade y a Luis Díaz, y a eso se le suma el hecho de que Deco y Xavi Simons no sé si tienen buena relación, Eberl y Xavi Simons tienen buenísima, porque fue el encargado de traerlo cedido el primer año en la 23-24, de volver a conseguir encauzar la relación con el Leipzig para que lo pudieran traer y para que finalmente pudieran ficharlo. Ha mantenido buena relación con él desde entonces, creo que cuando fue la lesión le escribió y Xavi Simons dijo que había estado en contacto con él. Ficharle ahora, convencerle de la idea, no sería demasiado difícil. Según Bild, Xavi Simons de todas formas parece estar más cerca, o su futuro parece pasar más por la Premier League, que parece que podría ser el mercado que más le podría apetecer a él ahora mismo, porque también sería donde más posiblemente hubiera algún club interesado en ficharle. Simons, de hecho, ha contratado a Ali Barat, o ha entrado en contacto con Ali Barat, que es un superagente elegido, el mejor superagente, bueno, sabéis que tienen premios los agentes, pues elegido el superagente del año, por así decirlo, en vez de balón de oro, el teléfono de oro, ¿vale? En 2023. Cerró fichajes como el de Moisés Caicedo por el Chelsea o el de Nico Jackson por el Chelsea. Es una persona que es muy cercana a la dirección deportiva del Chelsea, por tanto parece que el primer punto de entrada en la Premier League para Xavi Simons, al menos para ver y conocer las opciones que podría tener en el fútbol inglés, es el Chelsea, aunque Bild ahora dice que el Leipzig pediría mucho más dinero, evidentemente, si es la Premier League a si es el Barça o el Bayern. Si fuera el Bayern, todavía más. Al Barça creo que podría dejárselo en unos 60 millones de euros. Yo, sinceramente, veo muy difícil que Xavi Simons
vaya a salir en el futuro más cercano, es decir, antes de agosto. Lo veo muy difícil, sobre todo porque creo que es una opción B para muchos equipos, B, C o D. Y no lo entiendo, porque su temporada no ha sido tan mala, ¿vale? O sea, para empezar, es un jugador muy versátil. Es media punta, ha brillado mucho de media punta estos últimos 2 años en el RB Leipzig, cae a banda, pero está muy centralizado, pero también ha jugado de extremo en algún momento de su carrera. De hecho, en el PSV, su última temporada, es de extremo izquierdo y, entre todas las competiciones, 22 goles, 11 asistencias. Evidentemente es la liga neerlandesa, pero también juega en competición europea. Es un jugador que puede jugar en banda o por el centro, que puede jugar junto a otro delantero arriba, que puede incluso bajar a una posición de interior si necesitas estar algo más retrasado y recargar más la posición de ataque. Y aún así, no hay ningún club que parezca estar exageradamente interesado en ficharle. Este año, en apenas 25 partidos de Bundesliga, 33 partidos en toda la temporada, 11 goles, 8 asistencias en 2.700 minutos, teniendo en cuenta que entre octubre y enero estuvo fuera por una lesión de tobillo, luego le costó entrar y además tuvo una gran cantidad de problemas en Leipzig, una crisis brutal, ese final tremendo con Marco Rose, que a pesar de eso acabó el 14º jugador en participaciones en goles en Bundesliga y el 9º en ocasiones claras creadas. Hay que decir que el final de temporada de Leipzig no ayuda a la valoración de Xavi Simons porque su equipo al final acaba fracasando, pero ya os digo que no es culpa de Xavi Simons, ni mucho menos. Él, otra cosa no, pero lo intentó, creo que marcó, si no me equivoco, 10 goles con 5,5 expected goals, o sea, una absoluta barbaridad, muchos golazos tremendos desde fuera del área. Pero si hubieran sido las cosas distintas, yo creo que estaríamos hablando ahora de una posible salida de Xavi Simons, pero en unos términos distintos, porque si hubieran clasificado a la Champions League, si hubiera seguido Marco Rose, el Leipzig no querría desprenderse de Xavi Simons o no tendría la necesidad de desprenderse de Xavi Simons y, sobre todo, Xavi Simons posiblemente hubiera querido seguir, pero con el despido de Rose ya se va el principal baluarte por el que llegó al equipo y al no clasificar a la competición europea ya no tenía ningún sentido que él en este momento de su carrera se quedara sin un año entero de cualquier competición europea de cualquier tipo. Si nos vamos a la temporada anterior, la 23-24, para ver un año reciente, evidentemente sin lesiones, 8 goles, 11 asistencias en 32 partidos de liga, tampoco son cifras mucho mejores, lo cual habla mejor de la temporada pasada que mal de la anterior. O sea, la temporada 23-24 es uno de los mejores jugadores de la Bundesliga y la temporada pasada también, lo que pasa es que pasa un poco desapercibido, tristemente, por sobre todo la irrupción de Marmoush o Ekitike. 14 ocasiones claras creadas en esa 23-24, fue el segundo máximo asistente, el 12º en participaciones en goles y el 12º en ocasiones claras creadas. O sea, es un top 5, ha sido estos últimos 2 años, un atacante o un mediapunta, si queremos decir, mediapunta extremo, top 5 de la Bundesliga las 2 últimas temporadas. Que nadie quiera ficharlo de manera loca es algo que de verdad os aseguro que no entiendo, porque además ha demostrado que es un jugador que sabe sobreponerse a muchos problemas, que aguanta muy bien la presión porque la lleva teniendo desde que tiene 6 años, que es famosísimo, y aún así ha llegado a la élite, y aún así nadie quiere ficharle. No lo entiendo. Entre las opciones que podría tener para salir, hay varias que hemos comentado a lo largo del vídeo de hoy, vamos a ir una por una a ver si encaja bien en alguna de ellas y acabar concluyendo en la que yo creo que acabará sin tener ningún tipo de información. Empezando evidentemente por el Bayern, que es el que principalmente nos atañe a ser el fútbol alemán. Musiala está fuera hasta noviembre, se fueron además Thomas Müller y Leroy Sané, queda un claro vacío a nivel de responsabilidad y también a nivel de calidad en el ataque. Pero no parece que Xavi Simons sea una opción prioritaria para el Bayern. Se dice que Luis Díaz y Voltemade son las principales opciones para el equipo alemán. Solamente irán a por Xavi Simons cuando se caigan algunas de las 2 operaciones o las 2 operaciones, porque si se caen las 2 pero finalmente fichan a Xavi Simons, esto podría tener el aspecto positivo de que cuando vuelva Musiala no tienes que dejar a un fichaje caro en el banquillo, puedes ponerlo simplemente por izquierda, y que no tapas la progresión de Paul Banner por no traer a 2 futbolistas en vez de a 1 y para que Paul Banner pueda tener minutos y brillar esta temporada. Podría jugar con Musiala por izquierda o con Musiala en izquierda y él por dentro, lo cual le daría a Kompany una cantidad de variantes y de versatilidad brutal, que ya sabéis que le gusta mucho esto al entrenador belga, y que además creo que es lo mejor para el juego de Xavi Simons, que tenga algo de libertad y que pueda moverse por izquierda, por dentro, aparecer por delante de Harry Kane, por detrás, bajar a recibir junto con Kimmich. Creo que sería un jugador perfecto para ese tipo de situaciones en el Bayern. Es posiblemente que no es el fit perfecto, no es la mayor necesidad, no es el jugador que más necesitan, porque realmente lo que necesitan es un extremo izquierdo, pero
es una grandísima oportunidad de mercado si verdaderamente puede sacarlo por 55-60 millones de euros, porque genuinamente creo que Xavi Simons puede llegar a ser un futbolista de 100 millones de euros sin despeinarse. Como decía, experiencia en la élite y gestiona la presión de una manera espectacular, no solo porque fue un niño famoso y rico que ha conseguido llegar a la élite, sino porque ya ha sido importante para su país, que es cuando más presión sientes, yo creo, en uno de los momentos más importantes de su historia reciente de Países Bajos, que fueron esas semifinales contra Inglaterra en la Eurocopa 2024, marcando gol para darle opciones a Países Bajos, aunque finalmente fueran contrarrestadas por, si no me equivoco, un gol de Ollie Watkins en los últimos minutos. Además, una cosa que tiene muy buena Xavi Simons es que tiene un tiro desde fuera del área tremendo, saca muy bien las faltas directas, y esto es algo que necesita el Bayern como el Comer, porque lo hemos hablado muchas veces, les falta jugadores que sean decisivos en la frontal del área. Michael Olise lo es. Musiala no es ese jugador, no es Florian Wirtz, por ejemplo. Musiala es más de aparecer, tiene más llegada dentro del área que fuera. Coman lo es, pero ya está en el ocaso de su carrera, y de Gnabry no vamos a hablar porque no es ni una sombra del jugador que llegó a ser en su día. Esto es en cuanto al Bayern. En cuanto al Barça, para empezar, se conoce y se lleva muy bien, yo creo, con Dani Olmo. Jugadores que podían jugar juntos los dos de titulares, uno por izquierda, el otro por dentro, un poco como haría con Musiala y como podría llegar a hacer con Dani Olmo, al que además podría llegar a sustituir por lesión si es que Dani Olmo no puede estar, que ya sabemos que no es el jugador más fiable físicamente de toda la historia. El gran problema aquí es si el Barça verdaderamente necesita a Xavi Simons. Porque es cierto que ha habido una conversación, pero la conversación no implica nada más que, oye, los dos nos gustamos de cierta forma, pero quizá no hay timing ahora, ¿no? Como en ¿Cómo conocí a vuestra madre? Dice Robin que puede haber química, pero mal timing, o puede haber buen timing, pero poca química. En este caso hay química, los dos quieren volver a reunirse en un momento sus caminos, pero quizá no es el momento para hacerlo y tiene que todavía coger una rotonda y la circunvalación Xavi Simons pasando por pues, un Manchester o Londres para luego acabar volviendo al aeropuerto del Prat. Porque el Barça ha buscado claramente un extremo izquierdo. Nico Williams, Luis Díaz, Marcus Rashford, Rafael Leao. Son todos extremos izquierdos que tienen llegada y que pueden jugar por dentro o que pueden aparecer en el área, pero que son extremos izquierdos. Xavi Simons es media punta, aunque pueda ser extremo izquierdo. Es lo opuesto a todos estos. Aunque evidentemente sería el fichaje más fácil que podrían hacer, teniendo en cuenta que ya no está Nico Williams, por la adaptación. Porque Luis Díaz tendría que adaptarse a jugar en España, no sería muy difícil, es colombiano. Marcus Rashford sería un idioma distinto, un fútbol distinto. Los ingleses tampoco es que sea la relación España-Inglaterra más productiva de la historia del fútbol. Rafael Leao sería una liga con una presión distinta. Xavi Simons encaja porque además también tiene mucho desgaste defensivo que creo que podría entrar muy bien con Hansi Flick. Y luego está el tercer punto, que es la Premier League, porque la evidencia es que habla inglés y además habla varios idiomas, habla español, evidentemente, también habla neerlandés y estoy bastante seguro de que también habla alemán. Tiene amigos conocidos, yo creo, en prácticamente todos los equipos importantes. Aquí el gran problema es el encaje en algún equipo. No en un equipo concreto, sino encontrar el encaje en algún equipo. Porque, para empezar, el Chelsea, que es por donde va a intentar buscar a Libarat, ya tiene dobladas casi todas las posiciones. Solamente si salen en Nkunku y Nico Jackson podría tener sentido, pero es que entonces o pisaría a Gittens, por el que han pagado más de 60 o 60 millones de euros, en la banda izquierda, o pisaría a Neto en la banda derecha, por el que también pagaron el año pasado 60 y algo millones a los Wolves. O entonces tendría que ser el suplente para, evidentemente, no pisar a Cole Palmer, que es la principal estrella del equipo, y entonces ahí estarías dejando a un jugador de 60 millones, él, en el banquillo. Entonces, en el Chelsea no veo el encaje, sobre todo porque, insisto, yo creo que ya tienen muchísimos fichajes, sin contar a Joao Pedro y Liam Delap, Sin contar a Joao Pedro y Liam Delap, porque ya descarto que Joao Pedro además también puede jugar en la zona de Cole Palmer en caso de que Cole Palmer necesite descanso. Con lo cual, si fuera el Chelsea, sinceramente, no ficharían más atacantes. Me iría por un central. Pero si quieren atacantes, que busquen o un suplente para Neto en derecha, teniendo en cuenta que vas a vender a Madueke, o un suplente para Gittens en izquierda, teniendo en cuenta que has pagado 60 millones y debería ser titular. Luego está el Manchester United, que ya se ha dicho que van a pagar 80 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Bueno, 75 millones fijos, más luego creo que son como 8 o 9 en variables. Una barbaridad tremenda por Bryan Mbeumo, el traspaso más caro de la historia del Brentford. Y han fichado también a Mateus Cunha para jugar con Bruno. Entonces,
O pones a Bruno en la base de la jugada y a Mbeumo en delantero, o no me encaja. Porque para empezar, Cunha y Mbeumo son dos jugadores que creo que encajan muy bien en las dos posiciones tras el 9, que le gusta a Morim. Si eso sucede, necesitas o un delantero, que podría ser Benjamín Sesko, ya se habla mucho de esto, o Ekitike o alguien para la delantera. Pero entonces no te cabe Xavi Simons. Y si pones a Mbeumo arriba, que yo creo que es desperdiciarlo un poco, porque lo bueno que tiene Mbeumo es esa carrera por dentro con la zurda jugando en banda derecha. Entonces pones a Mbeumo arriba, pones a Xavi Simons atrás, pero entonces, claro, sigues teniendo a Bruno en la base de la jugada, que no está mal, pero entonces desperdicias a Mbeumo por el que vas a pagar en teoría más que lo que vas a pagar por Xavi Simons. No tiene mucho sentido y a Mateus Cunha no lo voy a poner arriba, por mucho que pueda encajar en la posición de delantero, creo que necesita un delantero el Manchester United, y veo muy bien a Cunha y Mbeumo por detrás de ese delantero, pero no los veo a ninguno de los dos bien posicionados en ese delantero. Luego está el City y el Tottenham, ya os aviso que los descarto, porque no me encajan. El Tottenham quiere a Gibbs White, el City ya tiene todas las posiciones más que cubiertas en esa zona. Luego está el Liverpool, que van a ir a por Ekitike. Y aquí o salen Luis Díaz y Darwin, o no tiene sentido, porque además, lo que decíamos antes, Wirtz le quita el sitio. Y luego el Arsenal puede ser una situación en la que podría encajar más, el Chelsea podría encajar algo, el Arsenal podría encajar algo, porque es cierto que no se han fijado en un futbolista muy concreto de ataque, porque es cierto que quieren a Rodrigo para la banda izquierda, Madueke para la banda derecha que sea versátil, se han fijado en Everett y ese, es cierto que han renovado o que van a renovar a Izan Nwaneri, lo cual no podrías fichar a alguien para taparle mucho, pero podría ser un sitio en el que podría tener algo más de sitio que los otros. Mi conclusión de todo esto es que creo que no encaja en ninguno de los equipos del Big Six. Si abrimos un poco el abanico, podría tener sentido el Newcastle, porque tenían el dinero para fichar a Ekitike y sería mucho más barato, bueno, mucho, sí, serían igual 30 millones más barato Xavi Simons que Ekitike. ¿Qué mundo es en el que vivimos? Que Xavi Simons es más barato que Hugo Ekitike. Tenían el dinero para fichar a Ekitike, podrían reinvertir parte de eso en Xavi Simons, y es un jugador distinto a los que tienen en plantilla, porque Tonali, Joelinton, Guimaraes son todos medianamente parecidos. Tonali no es un mediapunta muy llegador que se pueda mover muy bien entre líneas. Anthony Gordon y Elanga son muy parecidos, son extremos muy similares. No creo que sean muy decisivos, sobre todo Elanga, cuando se te encierra tras el rival. Isaac sí, y creo que podría entenderse muy bien con Xavi Simons, que es un jugador muy bueno para ese tipo de situaciones, para encontrar huecos donde nadie más los encuentra, así que quizá el Newcastle también podría acabar siendo una opción. Este año es un muy mal año para él, para fichar por la Premier. Yo sé que él quiere salir, yo sé que el RB Leipzig querría venderle para sacar algo de dinero, pero verdaderamente no veía tan mal que se quedara. Si soy completamente honesto. Para acabar, sé que os he prometido un orden. Yo creo que en porcentaje de probabilidad, top 1 Bayern, básicamente porque veo que o Luis Díaz o Voltemade, uno de los dos se le va a caer. Y es que yo iría antes a por Xavi Simons que por Luis Díaz. Y es más fácil negociar con el Leipzig que con el Stuttgart. Luego, top 2 pondría el Chelsea, porque nunca te puedes esperar nada con el Chelsea. Todo es posible. Top 3 pondría al Arsenal. Y ya de top 4 para abajo pondría a todos los demás. No sé cómo lo veis vosotros. El Newcastle puede ser una wild card. No descarto que el Newcastle ficha a Xavi Simons, pero ya sería algo más sorprendente. No sé cómo lo veis vosotros. Déjalo en comentarios. Ya que bajas, suscríbete, dale al me gusta. Puedes también hacerte miembro, que tenéis el enlace en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.